Luz y sal. Voy a tratar de contestar a algo bíblicamente, aunque no era la intención de contestarlo bíblicamente, pero ahorita Dios me dio el argumento para contestarlo bíblicamente. ¿Soy cristiano o no? ¿No? En diciembre del año pasado yo tuve una crisis de fe. Yo no sabía si era cristiano o no, y de verdad era una crisis horrible. O sea, después de 3 años de cristiano, de repente empecé a sentir que andaba yo tambaleando para todos lados, ¿no? Y entonces yo dije, soy salvo. Y una señora que está yendo a clases, llevamos ya un mes ahí, y 4 clases llevaba preguntando lo mismo. Soy salva, soy salva, soy salva. Y en la quinta clase quise hablar con ella. Medio le di algunas líneas de qué es ser salvo, pero sientes esa, ¿cómo te lo digo? Esa soberbia de no querer oír. Entonces, simplemente voy a subir este video simple como, no sé si le pasaron el otro. La verdad es que yo se lo ofrecía a la esposa de mi amigo, que es la que nos estaba dando la instrucción. No sé si se la pasaron y no sé si ella se lo pasó a la señora esta. La verdad es que no indago mucho porque a veces me siento como metiéndome en las cosas que no me interesan. Pero creo que cuando tú tienes una crisis de fe, ella dice que viene de una iglesia de mala doctrina y demás y demás y demás. Entonces, digo, tampoco en la iglesia en la que estamos es así como que la gran doctrina, porque las conversiones que yo he oído allá adentro, pues están fuera de la iglesia. Y yo sigo viendo a la gente ahí como un carnaval, ¿no? Como si fueran a Río de Janeiro. Así van las muchachitas y los muchachitos, y los no tan muchachitos y las no tan muchachitas. Pero en fin, no hay recato, no hay muchas cosas. En fin, yo voy ahí porque creo que hay un remanente y Dios me sigue diciendo, ve, congrégate. Ya te dejé ir a muchos lugares y están peor que ahí. Ahora, ¿soy salvo? Bueno, déjame ver si puedo contestar con este pasaje. Voy a citar parte del capítulo 7 y del capítulo 8. No, y todo el capítulo 8. A ver si logro explicarlo, porque... A ver, dame oportunidad, espera. Ok, desde el 6, ¿va? Voy a citarlo completo y después voy a tratar de ir explicando cosas, ¿no? Muertos al pecado, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, esto se lo está diciendo a gente que se supone que es salva, ¿va? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ojo, antes el bautizo, o sea, el acto de bautizarse, era simultáneo a esta idea del Espíritu Santo y de la conversión. Ya no, hoy ya no, pero con Pablo así era. O sea, tú decías bautizo y con el tiempo de los apóstoles y entraba el Espíritu Santo en ti, ¿no? Hoy ya no, hoy es una ordenanza simbólica, ¿no? Y no porque la iglesia haya cambiado, simplemente porque um, yo no sé si geográficamente haya en todos los lugares la forma de sumergirse en el agua y hay agua suficiente para sumergirse y demás. Y muchos somos conversos sin haber tocado un vaso de agua. Simplemente Dios nos agarra en el momento en el que Él considera que es su pleroma y nos hace nuevas criaturas. Y entonces estamos correteando un lugar en donde nos podamos bautizar, ¿no? Desgraciadamente siempre te topas con la burocracia propia de las iglesias. No, es que tienes que tomar el curso y tienes que venir un chorro de veces y tienes que... No es cierto. Puedo decir que no es cierto. Pero ya es algo que nace de ti. Es decir, tú ya quieres decirle al mundo, sí, yo soy cristiano. Es más, vas a puestos de trabajo y tú eres cristiano, hablas como cristiano, o sea, no te lo puedes tragar, no sé cómo le hagan los demás. Yo no he podido, a menos de que un día Dios me cauterice la boca, ¿no?
tú hablas de Dios, tú bendices, mm, tú estás en enemistad con prácticas no cristianas, mm, tú en donde puedes hablas de que cierta doctrina, cierta idea, cierto postulado no es congruente con la verdad de Dios. Y no puedes dejarlo, o sea, no puedes evitar, incluso tu práctica profesional, cuando estamos en psicologías y en pedagogías, cambias 360 grados, digo 180 grados, ¿no? Entonces, déjame citar esto, o sea, ella viene a esta iglesia y supuestamente aquí somos de sana doctrina y supuestamente aquí somos los que sí tenemos la buena doctrina y demás. Yo sigo creyendo que no, yo sigo creyendo que muchas cosas se dicen políticamente correctamente para que la gente que no sea salva siga entrándole a la fiesta y siga tranquilito ahí adentro. Con la no sé qué idea tonta tengan de que a lo mejor a bolas de ir un día se van a convertir o porque pues nos hace falta esto, ¿no? Para, para seguir creciendo como iglesia. En fin, déjame citarte algo. Desde el 5 mira, porque Pablo para Romanos escribe una carta teológicamente brutal donde te explica desde por qué no podemos estar cerca de Dios y por qué tuvo que morir Jesús y por qué Jesús es el que es la solución de todo el problema, ¿no? Cuenta que le está escribiendo a un grupo entre judíos y gentiles, pero los gentiles no conocen nada de Dios, ni de Jehová, ni de promesas, ni de pactos. Entonces déjame leerte esta parte de la justificación. Cuando tú dices que eres justificado, es que ya Jesús, perdón, ya el Espíritu Santo ya te dio convicción de pecado. Y tú ya, la sangre de Jesucristo fue imputada, bueno, tus pecados fueron imputados a Jesús. Tú ya estás pagado, o sea, tú ya eres esclavo de Cristo. Él ya te sacó a libertad de servirle a Él. Punto. Eso es justificado. Entonces, dame oportunidad de citarte. Dice, resultados de la justificación 5 justificados pues por la fe. Tú no necesitas otra cosa más que fe. Fe. Tú no haces nada más que tener fe. Jesús es tu amo, tu Señor, el que vivió la vida perfecta, el que murió la muerte perfecta. Sí, creo. Y le entregas tu vida y te vuelves, sí. No lo vi muerto en la cruz, no esto, no aquello, no me he bautizado, pero yo le entrego todo a Dios. Y el proceso ya empezó, ¿no? El proceso ya se dio. Tú ya eres nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, tú estabas en ira, en guerra con Dios. Ya no estás en guerra con Dios. Ya no estás en guerra con Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque ya no estamos en guerra con Él. ¿O cómo empezó nuestra guerra? Porque naciste en pecado. Cada que pecas, haces que se acumule la ira de Dios. Punto. Cuando le imputas a Él cuando el Espíritu Santo le imputa a Él tus pecados, porque tú ya estabas predestinado antes de la fundación del mundo a ser salvo, pues entonces tú ya eres nueva criatura en Cristo Jesús y tu relación con el Dios Padre es, ay, mira, ahí va Jesús. O sea, tú ya no eres Aramis, eres Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones porque el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú quieres vivir la vida cristiana, tienes que pasar por tribulaciones, sí o sí, porque vas a estar en enemistad con el mundo, con tu carne y con Satanás. Sí o sí. Punto. Te guste o no, lo entiendas o no, tus nuevos hábitos, tu nuevo pensamiento, tu nueva forma de conducirte, tu nueva forma de hablar, te va a traer problemas. Punto. No porque seas grosero, no porque seas soberbio, no porque seas fariseo, simplemente porque cuando quieres compartir la palabra de Dios e invitar a otros a conocer a tu Padre, a tu Señor y a tu Salvador, no quieren. Y no les gusta el lingo cristiano, ¿no?
La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Tú y yo éramos débiles ¿para qué? Para romper con las cadenas del pecado, para acercarnos a Dios, para cumplir promesas, para cumplir juramentos y demás y demás y demás. Te lo puede decir alguien que en su alcoholismo decía, bueno, está bien ya, Dios, voy a tratar de ser mejor y ya mi hija y yo nos vamos a llevar muy bien y un día la voy a tener aquí, vamos a estar viviendo bien bonito y a los 10 minutos ya estaba yo en la vinatería, ¿no? Bien, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, eso es lo que hace Jesús. Con todo, puede ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Eres salvo? ¿Entiendes esto? ¿Eres salvo? ¿Consideras esto a la hora de pecar? ¿Eres salvo? Entonces, por amor a esto, que no es un emocionalismo, es decir, es un mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todas. No tendrás ídolos enfrente de ti y no harás figuras de talla y te postrarás frente a ellas, que son los 3 primeros mandamientos para Dios. Los vas a hacer con gusto. Te vas a sentir gozado porque dices, pues sí. O sea, entiendes esto, se va a tu corazón regula tus emociones, tus sentimientos y tu intelecto. Y se coinciden, o sea, se compaginan. Sientes, creas sentimientos, que es distinto que sentir. Las emociones son pasajeras. Los sentimientos es un proceso elaborado del neocórtex que te permite ser arraigado en alguien, em, fiel a alguien, mantenerte con alguien, aunque a veces tus emociones no coinciden. Eso lo dice la psicología secular, yo no lo estoy diciendo. Y Jesucristo, entonces, cuando tú lees esto y cuando tú entiendes, ojo, sí, Dios, tú moriste por amor, porque yo era una basura, yo no merecía tu muerte, yo no merecía que te mataran por mi culpa, todos mis asquerosos pecados fueron imputados a ti en la cruz, tú violaste, tú robaste, tú mataste, tú fornicaste, tú mentiste, tú abortaste, tú... Ahí en la cruz cuando yo debía de ser el que tendría que morir. Y por eso soy salvo. Además tú viviste la vida justa, por lo tanto tengo entrada al cielo. Soy justo y sin pecado, gracias a ti. Cuando tú interiorizas eso, tú dices, o sea, wow, carnal, yo no hubiera hecho eso por nadie. Yo creo que yo ando diciendo que mataría por mi hija o moriría por mi hija, pero el día que me digan, te voy a abrir los intestinos por tu hija, a ver si lo hago, ¿no? O sea, entonces, te estoy dando el ejemplo muy raro, ¿no? Yo sé que sí lo voy a hacer, pero te estoy dando un ejemplo muy raro porque a veces uno es muy hocicón, pero uno no hace las cosas. Entonces, cuando tú interiorizas esto, cuando tú lo dejas de ver como doctrina, como, como conocimiento, ¿no? Como paso uno, Jesús murió en la cruz. Paso dos, Jesús. Paso tres, paso cuatro. ¿No? Cuando tú lo ves como de, oh Dios, lo hizo por mí, lo hizo por amor, lo hizo por alguien que no merecía esto, aquello. Cuando tú te miras frente a la cruz y tú dices, ¿qué le presenté yo a Jesús? Al mundo le puedo decir que tengo títulos, que tengo cédulas, que hago cosas buenas, según el mundo, que yo puedo aportar algo para tu empresa, para tu trabajo, para tus hijos, para tu... Pero a Dios, ¿qué le digo? Si estoy destituido de la gloria de Dios, si estoy destituido de la gracia de Dios, si soy enemigo de Dios por el solo hecho de estar vivo, ¿no? Bueno, si tú entiendes eso, más allá de entenderlo como el manual para aprender tu televisión, como la receta para hacer pasteles, cuando tú entiendes que esto es una carta de amor y que lo que hizo Jesucristo fue un acto de amor volitivo en la cruz, que fue por gracia y misericordia, cosas que no tenía que hacer y sigue siendo Dios si no las hubiera hecho, hubiera sido justo. Si nadie nos hubiéramos salvado, hubiera sido justo y hubiera sido siendo Dios. O sea, como pasó con los ángeles los metió al infierno y no pasó nada, ¿no? Y no va a pasar nada, porque Él no deja de ser justo. Por alguna razón que no entiendes, quiso salvar humanos. ¿Por qué?
por amor, por volutividad. Punto. Bien, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira venidera del mismo Dios que va a castigar a los que no reconocieron a su Hijo como Señor y Salvador, ¿no? Porque si siendo enemigos, eso somos frente a Dios, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, que es Dios, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿no? Entonces, estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ves por qué somos reconciliados? Por su sangre, ¿no? Y somos justificados por su vida. Bien. Adán y Cristo. Sigo en el capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, el representante federal, que era Adán, lo expliqué eso en la clase anterior, en la clase pasada, pues él, al pecar a nosotros nos hereda todo el pecado, ¿no? Bueno, tenía que venir un segundo Adán, y ve lo que va a hacer ese segundo Adán, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, pues no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho más, para que los muchos, para, para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de los que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿no? Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, la vida justa, de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre de muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reinó para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Otra vez, si esto tú lo internalizas pensando que fue Dios mismo despojándose de su gloria, bajando a la tierra, tomando forma humana, viviendo como loser, presentándose como el rey de reyes y no tener nada para reinar, presentándose como el hombre más sabio del mundo y no tener nada de cómo demostrar sabiduría en términos intelectuales, premios, academias, avales de algo. Si tú entiendes todo eso y tú entiendes que aún así Él era el Hijo de Dios que vino a reconciliarnos con Él y con su Padre y hacer un pacto de gracia y traernos a la gloria, y todo eso lo hizo por amor, porque ni tú ni yo lo merecíamos, ni lo merecemos, ni lo mereceremos nunca, ¿no? Entonces tú empiezas a entender que tú eres salvo, ¿no? Y que aunque te vas a caer y vas a hacer tonterías, la misma conciencia espiritual del Espíritu Santo te va a decir, no lo vuelvas a hacer, no lo hagas. O sea, ve cómo le haces para ir cambiando de lugar, de línea, de forma, de hábito, pero no lo vuelvas a hacer. No te pares en los lugares en donde puedes pecar, ¿no? Vuelvo a insistir, aquí tienen la costumbrita, Satanás, de poner a la gente a reventarme las emociones.
¿no? Ahorita están torturando a un gato que si lo dejaran salir ya le hubiera dado yo de comer y ya estaríamos tranquilos, pero no, lo están. Y vuelvo a insistir, lo que uno tiene que hacer es huir al pecado. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Tratando de evitar lo que estoy oyendo, ¿no? ¿Por qué? Por amor a Dios, por amor a mi Padre, por amor a mi Señor. Nada más, nada más. ¿Me sigues? Por eso no tocas cosas que no debes, no haces cosas que no debes, no dices cosas que no debes, no contestas como no debes, etcétera, 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 ¿no? Bien, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Señor. 6. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, ¿no? Otra vez, el bautizo es vaciarte de ti y nacer como una nueva criatura, morir en la cruz con él, poner toda tu acta de antecedentes penales en la cruz, matarla en la cruz y regresar como hijo de victoria, como hijo de Cristo, como coheredero, como uno más en el reino de los cielos, como coheredero, como rey, como linaje escogido, como nación santa, como pueblo escogido por Dios. Otra vez, si eso lo entiendes, dejas de pecar, ¿no? Y si eso lo entiendes, entiendes que cuando pecas no eres tú, es tu carne. Ahorita voy a pasar a esa parte. Y entiendes que no vives en la práctica del pecado. Y cuando te das cuenta que ya estás practicando pecados, lo quitas, ¿no? Como es mi caso en mi boca, en mis apodos y mis groserías, ¿no? Que ahorita quieren fluir en lugar de la palabra de Dios, ¿no? Porque ya saben que, bueno, por eso. Entonces, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo. Eso significa el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, ¿no? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Otra vez, tú ya no tienes dos naturalezas, tú tienes una naturaleza, la naturaleza de Cristo Jesús. Tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñará más de Él, ¿no? O sea, Él resucitó, Él dio su vida y Él la recuperó. Él nunca murió por causa de nosotros. Él murió porque Él dio su vida. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive para Dios, vive para siempre y eternamente, ¿no? Así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo hace el Espíritu Santo. Otra vez, si esto lo estás leyendo y tú te dices a ti mismo, oh, wow, sí, es cierto, ok, sí, sí, oh, wow, wow. Y te pega aquí adentro, no te pega nada más aquí adentro, y vas haciendo conexiones, entonces tú eres cristiano. Así también vosotros consideraos muertos al pecado porque vivos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos como miembros al pecado o como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la gracia? Dios te liberó de la muerte. Dios te libró de estar encerrado en el pecado. Dios te libró de Satanás. Dios te hizo nueva criatura en Cristo Jesús. Y si eres nueva criatura, todas las cosas son nuevas, todas las cosas viejas pasaron.
Siervos de la justicia, ¿qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina de la cual fuiste entregados. De corazón. ¿No? Yo le dije a esta señora, ¿le duele pecar? O sea, le duele pecar, le duele lastimar a su padre, a su amo, a su señor. Pues no me duele. Yo casi le iba a decir, pues entonces no es cristiana, ¿no? Pero dije, vamos a bordearla, a lo mejor ella no entiende qué es dolor, qué es lastimar, qué es herir, no entiende que está hiriendo a Dios, que Dios tiene sentimientos, emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero si de entrada tu corazón no está siendo conquistado por esto, no porque te vayas a echar a llorar y después te vayas a seguir haciendo tu porquería, porque eso lo hacemos cuando no estamos en Cristo, ¿no? Cuando no estamos en Cristo decimos, ay, qué mal, pero nos dan la botella y nos dan a la mujer y le seguimos dando vuelo al hilo, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea para la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Están tu intelecto y tus sentimientos involucrados en aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, pues ahora para santificación presentad vuestros miembros para hacer vivir la justicia, porque los miembros tienen pecado remanente. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres para hacer, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Porque qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Bueno, espero que se avergüence, ¿no? Ella. Sí, porque el fin de ellas era muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis sido siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como a fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero eso costó muerte, ira, dolor a un ser santo, 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 por alguien que ni se preocupaba por Dios, tú y yo. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si la vida del marido se uniera, si en vida del marido se uniera otro varón, sería una adúltera. Pero si su marido muere, ella es libre de esta ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no sería adúltera. Así también, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que le servamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de viejo de la letra. Es decir, tú ya no haces las cosas por la ley, las haces por el Espíritu Santo. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque yo estaba en pecado, ¿no? Tú ponle en una ventana, no avientes piedras, y en otra no pongas nada, seguramente la que tiene no avientes piedras, la van a romper en 5 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ley. Y eso hace sacar tu pecado, ¿no? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego que lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mi muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. O sea, cuando tú eras esclavo del pecado, pues claro que estabas muerto y seguirías muriendo y ibas a seguir muriendo, ¿no? Yo tendría que estar ahorita con una botella en la boca y con una muchachita abrazada hablando de Dios, porque el pecado eso hacía. O sea, yo, yo que decía, está bien, o sea, no estoy haciendo nada malo. Está de acuerdo ella, estoy de acuerdo yo. La embriaguez me la voy a quitar con otra cerveza. Bien, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, cuando ya tienes la nueva naturaleza, tú tienes pecado remanente en la carne. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahorita te dice quién te librará. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, sí, ahí está la ley de tu carne, pero tú se la entregas a Jesucristo y le dices, límpiala, 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 límpiala y contrólala. Porque la ley del pecado da vida en Cristo Jesús, perdón, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha libertado de la ley de la muerte, del pecado, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque en cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que os levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu vivís, morir por las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Puesto que, porque tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una a dolor, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, somos también gemidos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, por la esperanza que se ve. Pero por la esperanza que se ve no es esperanza. Pero lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de saber pedir como conviene, si no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más que vencedores, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos, todo el tiempo, todos contados como ovejas en el matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso tú respondes con amor. Y por eso dice Pablo que lo más grande que tenemos es el amor. Porque ¿quién es amor? ¿Quién es el yo soy que soy? Amor. Dios. Cuando tú eres salvo, tú haces las cosas por amor. Odias el pecado, amas a Dios, obedeces sus mandamientos, el Padre y el Hijo, por tanto, moran en ti a través del Espíritu Santo. Nueva criatura, templo sagrado del Espíritu Santo, tu carne está entregada a la ley del pecado, sí, pero tu mente, tu espíritu, tu corazón están entregados a la ley de Dios y tú intencionalmente a través del dominio propio le dices a la carne, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Conoces a tu carne, escudriñate, búscate, interprétate. Y otra vez, ¿te duele patear a un perro? Cuanto más te tiene que doler pecar, porque estás pecando contra el que es por naturaleza sin pecado y que aborrece el pecado, asqueas a Dios. Él abomina el pecado. Él dice que los pecadores les va a echar el excremento de los animales que tiraban en los sacrificios. Así se los va a tirar en la carita. Y todas las
de toda la suciedad, toda la mierda que de esos animalitos, así se los va a tirar en la carita. Así lo dice la Biblia, ¿eh? Yo no lo estoy inventando. Él aborrece nuestra condición pecadora. ¿Qué quieres entonces? ¿Y cómo te digo si eres salvo? Aborreces el pecado, te das asco el pecado, te sientes insultando a tu Dios, te sientes dando un mal testimonio de tu Dios. Tú eres representante de Dios en la tierra, tú eres su embajador. Tú vas y haces discípulos. ¿Cómo vas a hacer discípulos? Me pongo yo de ejemplo, gritando groserías, poniéndole apodos a los vecinos cada que no me gusta lo que están haciendo, insultando al que viene en el transporte porque me viene pateando o me viene subiéndose arriba de mí. Este, no sé, te puedo poner muchos ejemplos de cosas que no estás siendo un buen representante de Dios. ¿Eso te duele, eso te molesta, eso te incomoda? Más que tu situación económica, tu necesidad de alimento, tu necesidad de ser buen padre, buen protector. O sea, tu relación con Dios está bien, tu relación la sientes así, tu relación la tienes así del amo que amas, del amo que en el Antiguo Testamento, después de 7 años de servicio, perdón, de 6 años, en el séptimo tú podías ir y decir, yo me quiero quedar con él porque lo amo, porque ha sido un gran amo conmigo. Y entonces te ponían en tu oreja tu arete. Y tú te quedabas ahí, entonces ya sabían que tú ibas a servirle porque lo amabas, punto. ¿No? Te pagaron o no te pagaran, te dieron o no te dieron. Tú querías servirle. ¿No? Contaba MacArthur un día una historia de una señora que Abraham Lincoln paga por su esclavitud. Él abolió la esclavitud, por si no lo sabías. Paga por su esclavitud, o sea, la redime. Le dice, vámonos, se la lleva y luego le dice a mitad de camino, pero es libre. Y entonces le dice ella, ¿soy libre de qué? Pues es libre, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Soy libre de irme a mi casa? Sí. ¿Soy libre de elegir hacer lo que yo quiera? Sí. Eres libre, puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces le dice ella, ok, si soy libre de hacer lo que yo quiera y de decidir lo que yo quiera, entonces yo quiero irme contigo. Esa es nuestra esclavitud con Dios, esa es nuestra relación con Dios. Tú te sientes constreñido por una relación de corazón, no intelectual, no del infierno, no de tu pobreza o tu riqueza, tu dinero, tu prosperidad, tu fariseísmo. Tú te sientes comprometido con Dios. Eso te hace decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de Dios. Eso no te permite tener gente en la iglesia como la que tenemos ahora, que van peor que los que van a la zona rosa. Y que tú le sigues diciendo que están en Cristo porque está en su corazón Jesús, pero sigue dando dinero a la iglesia. No es cierto. No son cristianos. No son cristianos. Y tú les estás engañando, les estás haciendo creer que la idolatría a su cuerpo y la idolatría a su forma de vida y su amor al mundo está bien. ¿Por qué no les dices que es amar al mundo? ¿Por qué no les dices que es idolatría? ¿Por qué no les dices que es pecado? No se los dices. O sea, tus sermones no sirven más que para tranquilizar y para hacer el papel de culpables y para hacernos sentir mal orando por cosas que ni entendemos qué es lo que tenemos que orar. ¿Por qué no nos lees Filipenses, Gálatas? No nos lees no nos citas los pecados con nombre y apellido. Y no nos dices que estamos pecando en tu iglesia con nuestras ropas de Maluma, de Daddy Yankee, de Lady Gaga, y que nada más nos estamos haciendo imbéciles, sonriendo todo el día y llorando un ratito y después sigue siendo el mismo. ¿Dónde lo ves? Pláticas, formas de ropa, formas de caminar, formas de vivir. O sea, no. Otra vez yo insistiré con esa señora, o sea, ojalá vea este video, si no vio el otro, o sea, eres salva. Más allá de lo que yo te puedo citar en la Biblia, a ti te duele tu relación con Dios, a ti te preocupa estar bien con tu Dios, estás dependiente de tu Dios y estás pendiente de no fallarlo, independientemente de lo que Él te dé, que ya es demasiado si eres que eres salvo. Entonces, eres salva. Si no, no te hagas. Sigue pidiéndole a Dios que te salve. Puedes ir a todos los cursos, puedes ir al bautizo
Y puedes estar haciendo las cosas que yo ya he visto en esa iglesia, que pasas tus 8 clases, te dan una hojita, como nadie te habló de tu pecado y todo el mundo te dijo que allí vas bien, pues te vas a bautizar vestida de Lady Gaga. Y vas a seguir siendo una prostituta o un ramero bautizado. Perdón, así de sencillo. Y cuando alguien te diga que tu familiar se salvó porque cuando orabas por él ya muerto, llovió y se cayó el cielo y regresó el cielo, no, tú eres salvo porque tú en tu corazón entregaste tu vida volutivamente, por volutividad, de manera volitiva al Señor Jesucristo y le entregaste en fe al Espíritu Santo. Y Él hará la obra, Él hace la obra, de verdad créemelo, Él hace la obra. Si tú me preguntas a mí, ¿yo quería ser cristiano? No, yo quería tener paz, se acabó. Yo no quería estar con mi cabeza toda en... Incluso cuando yo decía, híjole, pues entonces yo soy cristiano. A mí me daba miedo decir soy cristiano, porque yo sé lo que implica ser cristiano. O sea, ponerte una etiqueta que no tienes es como ir a Tepito y pegarte una marca cara en un pedazo de ropa que se va a romper, que se ve que no es seda, ¿no? Y tú le pones super seda, super 100 y no sé qué, ¿no? Es pura basura. Bueno, yo puedo ser esa basura si no soy en Cristo. Y no estoy dejando en mal a mí, estoy dejando en mal al Rey de Reyes y Señor de Señores. Créeme que yo no quería saber si era salvo o no, ni si era cristiano o no. Eso no es cosa que yo hubiera preguntado ni querido. Porque yo no tenía intereses de conocer en términos muy reales a Cristo. Yo quería paz en mi cabeza. Yo no sabía por qué tenía que hablar con Jesús. Ahí me dijeron, Él es la conexión. Y a través del Espíritu Santo, Dios me mostró en Cristo Jesús, nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Todas son nuevas en Cristo Jesús. Si te arrepentiste, el arrepentimiento vino de Cristo. Y el arrepentirte es mirar hacia otro lado, ver que tu pecado es sucio, asqueroso. Vamos, es como cuando metes las manos y tocas caca, o sea, tu baño, tú te estás limpiando la cola y está sucia. Te ensucias las manos, no vas a dejar las manos ahí metidas y decir, ay, qué rico, te da asco. Bueno, el pecado ya te da asco. Ya no te puedes tomar una cerveza igual. Ya no te puedes quedar viéndole las nalgas a alguien igual. Ya no puedes estar diciendo groserías 20 minutos igual. Ya no puedes estar oyendo chistes groseros igual. Ya no puedes estar viendo a las personas igual. Ya no puedes. Y hay cosas que tú vuelves a ver y dices, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué no siento lo que yo sentía antes? ¿Por qué no se me hace atractivo? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no se me mueve el sistema por eso? Porque eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y volverte eso significa que ahora sí puedes dar testimonio de Él en el mundo. ¿Va? Pues espero que les sea útil a esta persona. Ojalá ahora sí se lo compartan. Y ojalá pues se convenza, ¿no? Porque insisto, ahí nunca le van a decir la verdad. No les conviene. La mitad de esa iglesia ya no estaría. A esa iglesia le encanta el show, el emocionalismo, el decir las verdades a medias, el tranquilizarte cuando ya estás a punto de irte porque pues, es varo, pero no les interesa tu salvación. Porque si no, la mitad de la iglesia no iría como va. En lugar de estar dando flyers de como si fuéramos empresa, ¿no? Estarían dando flyers de a la iglesia de Cristo se viene así. A la iglesia de Cristo se dice esto. En la iglesia de Cristo no se hace esto. Pero pues los primeros que van como mamarrachos son los que van a cantar. Los primeros que van como mamarrachos son los que te van a dar clases. Los primeros que van como mamarrachos son los que se supone que tendrían que darte el ejemplo. Los primeros que te dicen que nada más en la cena del Señor van de smoking y lo demás, pues no. Y perdón, desde esas cosas pequeñas
empiezas a hacer pecado. Y entonces sigues tolerando. Vas dejando que tu conciencia se adormezca. Y pronto resulta que eres salvo y eres igual que el mundo, apestas al mundo, nunca te pasa nada como dice la Biblia y lo atribuyes a que pues, estás en México y en México puedes ser cristiano. No, no es cierto. En México no puedes ser cristiano. Los verdaderos cristianos perdemos empleos, perdemos relaciones, perdemos amistades y Satanás usa a la gente para que te hagan sentir basura por tu cristianismo. Y no puedes dejar de hablar de él. Lo quieres presumir en todos lados. Quieres mostrar a tu amo todo el tiempo. Luz y sal.